En la víspera de Navidad, mis propios hijos reunieron a toda la familia para hacerme el anuncio más devastador de mi vida. Francisco, mi hijo mayor, se puso de pie con una sonrisa que helaba la sangre, mientras Rafael, el menor, sostenía unos papeles como si fuera un trofeo de guerra. «Mamá», dijo Francisco con esa voz falsa que había aprendido a odiar en los últimos meses, «tenemos una sorpresa maravillosa para ti». Carmen, mi nuera, aplaudía desde su silla como una foca entrenada, y mi hermana Leticia no podía ocultar esa sonrisa venenosa que siempre aparecía cuando algo malo me iba a pasar. El salón estaba decorado con las mismas luces navideñas que yo había colgado durante décadas. Los mismos adornos que había coleccionado con mi difunto esposo, las mismas fotografías familiares donde todos sonreíamos como una familia unida y feliz. ¡Qué ironía tan cruel! Ahí estaban todos, mis 2 hijos, mi nuera, mi hermana, incluso algunos primos que hacía años no veía, todos reunidos no para celebrar la Navidad, sino para celebrar mi desgracia. Rafael levantó los documentos en alto, como si estuviera anunciando la Lotería Nacional. Finalmente conseguimos todos los papeles legales para vender la casa. Mamá, ya no tendrás que preocuparte más por el mantenimiento, las cuentas de luz, el agua, los impuestos, nada de eso. Su voz sonaba tan emocionada, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Encontramos una residencia preciosa para personas de la tercera edad, tiene enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, y lo mejor de todo, no tendrás que cocinar nunca más. Toda la sala estalló en aplausos. Carmen gritaba «¡Qué maravilloso!», mientras aplaudía como si hubiera ganado el premio mayor. Leticia se acercó a darme un abrazo falso, susurrándome al oído «Por fin vas a descansar, hermana. Ya era hora de que alguien se hiciera cargo de ti». Todos menos yo. Me quedé ahí sentada en mi silla favorita, la misma donde había amamantado a estos ingratos cuando eran bebés, viendo cómo celebraban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. La casa donde había vivido durante 43 años, donde había criado a estos desagradecidos desde que eran unos niños pequeños y vulnerables. La casa donde había cuidado a mi esposo durante su larga enfermedad, donde había pasado noches enteras velándolo hasta su último aliento, donde cada rincón guardaba los recuerdos más preciosos de mi vida. La cocina donde había preparado miles de comidas para esta familia ingrata, el jardín donde había plantado rosas rojas que florecían cada primavera, la habitación donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Ellos la querían vender para dividirse los $250,000 entre los 4, porque según Francisco, yo ya no tenía la capacidad mental para vivir sola. Me trataban como si fuera una anciana decrépita que no podía ni prepararse un café, como si hubiera perdido la razón y necesitara que me cambiaran los pañales. Francisco había estado contándole a todo el mundo que yo sufría de demencia senil, que dejaba la estufa encendida, que me perdía en mi propio barrio. Todas mentiras para justificar lo que estaban a punto de hacerme. «Mira, mamá», continuó Rafael, acercándose con los documentos, «ya hablamos con el corredor de bienes raíces, con el abogado, con todos. Solo necesitamos tu firma aquí, aquí y aquí». Señalaba los papeles como si fuera lo más normal del mundo despojar a una madre de su hogar. «La residencia cuesta $3,000 al mes, pero con lo que saquemos de la venta de la casa, podrás vivir ahí cómodamente por muchos años». Pero ahí estaba yo, con mis 66 años bien vividos, más lúcida que nunca, viendo cómo la familia que había construido con tanto amor, sacrificio y dedicación me apuñalaba por la espalda en la noche más sagrada del año. Los mismos hijos a los que había dado todo, mi juventud, mi energía, mis sueños, mis ahorros para que pudieran estudiar y tener una vida mejor que la mía. Sonreí dulcemente, con esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas de ser madre, y dije con la voz más calmada que pude, «Qué momento tan perfecto para este anuncio tan especial. Ahora habrán sus regalos de Navidad, los preparé con mucho cariño especialmente para cada uno de ustedes. Estoy segura de que van a quedar sorprendidos». Lo que no sabían era que llevaba exactamente 6 meses preparando esta Navidad, y que los regalos que estaban a punto de abrir iban a convertir su celebración navideña en la peor pesadilla de sus miserables vidas. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te traiciona justo cuando más vulnerable y necesitada estás, sabrás exactamente el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Para entender cómo llegué a este momento tan doloroso, necesito contarte sobre la mujer que realmente me crió y me enseñó lo que significa el amor incondicional. Mi abuela Graciela fue quien me dio todo lo que mis propios padres nunca pudieron darme. Cuando yo tenía apenas 7 años,
Mis padres murieron en un accidente automovilístico, y fue mi abuela quien me recogió, me consoló y me prometió que nunca me faltaría nada mientras ella estuviera viva. Graciela era una mujer extraordinaria, de esas que ya no existen. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cosiendo vestidos para las señoras del pueblo, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo a hacer la tarea, para contarme historias antes de dormir, para enseñarme a cocinar sus recetas secretas que habían pasado de generación en generación. Era pobre en dinero, pero rica en valores, en principios, en esa sabiduría que solo da una vida de trabajo honesto y sacrificio por los demás. Mi hermana Leticia, que era 5 años mayor que yo, vivía con mis tíos en la capital porque ellos tenían más dinero. Desde pequeña, Leticia siempre creyó que era mejor que yo porque tenía vestidos más bonitos, zapatos más caros, y podía presumir que vivía en una casa grande con jardín y piscina. Pero lo que ella no entendía era que mientras yo aprendía a valorar cada centavo, a trabajar duro por lo que quería, a ser agradecida por las pequeñas cosas de la vida, ella se estaba acostumbrando a que todo le fuera dado en bandeja de plata. Graciela me decía siempre: Margarita, mi niña, el dinero va y viene, pero el carácter se queda para toda la vida. Puedes tener todos los lujos del mundo, pero si no tienes un corazón noble, no tienes nada. Y tenía razón. Mientras yo crecía ayudando a mi abuela, aprendiendo el valor del trabajo, la honestidad y la generosidad, Leticia crecía volviéndose cada vez más superficial, más materialista, más envidiosa de todo lo que los demás tenían. Cuando cumplí 18 años, mi abuela ya estaba muy enferma. Cáncer de pulmón, los médicos dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Leticia apareció de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas para no quedarse mucho tiempo. Es que tengo que trabajar, decía, es que mi esposo me necesita, es que los niños tienen escuela. Pero yo me quedé. Dejé mi trabajo en la fábrica textil, dejé a mi novio de entonces, dejé todos mis planes para cuidar a la mujer que había sido más que una madre para mí. Fueron 6 meses duros, muy duros. Graciela perdía peso cada día, tosía sangre por las noches, a veces no me reconocía por los medicamentos tan fuertes que tomaba para el dolor. Pero yo nunca me rendí. La bañaba, le daba de comer cucharada por cucharada, le leía sus novelas favoritas, le cantaba las canciones que ella me había enseñado cuando yo era niña. Vendí todo lo que tenía de valor para pagar los medicamentos que el seguro social no cubría. Una noche, 3 días antes de que muriera, Graciela me tomó la mano con sus dedos tan delgados que parecían ramitas secas, y me dijo: Margarita, tú has sido la luz de mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo dejo a ti. Esta casa, los pocos ahorros que logré juntar, pero sobre todo, te dejo mi amor y mi bendición. Prométeme que siempre vas a ser una mujer fuerte, que nunca vas a dejar que nadie te humille o te trate mal. Cuando Graciela murió, Leticia apareció como buitre al funeral. No había venido a verla ni una sola vez durante los últimos 3 meses de agonía, pero ahí estaba, vestida de negro elegante, llorando lágrimas de cocodrilo delante de todo el mundo. Después del entierro, se acercó a mí con esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando quería algo. Hermana, ahora que la abuela ya descansó en paz, tenemos que hablar sobre la herencia. Creo que lo justo sería dividir todo por partes iguales, ¿no te parece? Pero mi abuela había sido muy clara. Había hecho un testamento bien legal, con abogado y todo, donde me dejaba la casa y sus ahorros. $75,000 que había juntado peso por peso, trabajando día y noche durante toda su vida. Leticia se puso furiosa cuando se enteró. Gritaba que no era justo, que ella también era nieta, que la abuela estaba senil cuando hizo el testamento. Pero no pudo hacer nada legal porque todo estaba perfectamente documentado. Desde ese día, mi hermana me odia. No porque yo haya hecho algo malo, sino porque no pudo quedarse con lo que no le correspondía. A lo largo de los años, siempre ha estado esperando el momento perfecto para vengarse de mí. Cuando conocí a mi esposo Roberto, ella trataba de convencerlo de que yo era una aprovechada. Cuando tuve a Francisco y Rafael, ella les llenaba la cabeza con historias sobre cómo yo había robado la herencia que supuestamente también les pertenecía a ellos. Roberto, que en paz descanse, siempre me defendía. Era un hombre bueno, trabajador, que entendía que el dinero de mi abuela nos había ayudado a comprar nuestra primera casa, a darles una buena educación a nuestros hijos, a construir la vida estable que habíamos logrado tener. Pero cuando él murió hace 3 años, Leticia vio su oportunidad de oro. Se acercó a mis hijos, especialmente a Francisco, y comenzó a envenenarlos contra mí.
Tu madre siempre ha sido egoísta, les decía. Mira cómo se quedó con todo lo de la abuela, sin compartir nada conmigo. Ahora que están grandes y tienen familias propias, ella debería ser más generosa con ustedes. Esa casa vale mucho dinero, y ustedes son sus únicos herederos. Poco a poco, mis propios hijos comenzaron a verme no como su madre que había sacrificado todo por ellos, sino como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. La diferencia entre mi hermana, mis hijos y yo es muy simple. Yo aprendí de mi abuela Graciela que la familia se cuida, se respeta y se ama sin condiciones. Que los mayores merecen gratitud y cuidado, no abandono y traición. Que el dinero es importante, pero jamás debe estar por encima de los valores y el amor. Ellos, en cambio, solo ven dólares donde yo veo recuerdos, solo ven una oportunidad de negocio donde yo veo el hogar que construí con tanto esfuerzo. Y ahora, en esta Navidad que debería ser de paz y unión familiar, están aquí celebrando que finalmente van a deshacerse de mí para quedarse con mi herencia. Pero lo que no saben es que mi abuela Graciela no solo me enseñó a ser buena y generosa, también me enseñó a ser inteligente y a nunca dejarme pisotear por nadie. Todo comenzó a cambiar hace exactamente 2 años, cuando Francisco perdió su trabajo en la compañía de seguros donde había trabajado durante 15 años. Al principio, yo traté de ayudarlo como cualquier madre haría. Le presté $8,000 de mis ahorros para que pudiera pagar la hipoteca de su casa mientras encontraba otro empleo. No te preocupes, mijo, le dije. Esto es lo que hacen las familias, nos ayudamos unos a otros en los momentos difíciles. Pero Carmen, esa víbora que tiene por esposa, comenzó a llenarlo de ideas venenosas. Tu madre tiene una casa que vale una fortuna y vive sola ahí como una reina, mientras nosotros nos estamos ahogando en deudas, le decía. ¿Por qué no le pides que venda y nos dé nuestra parte por adelantado? Total, algún día va a ser nuestro de todas formas. Francisco empezó a cambiar conmigo. Ya no me visitaba solo para platicar como antes. Ahora siempre venía con una agenda, siempre queriendo hablar de dinero, de mi futuro, de lo que iba a pasar conmigo cuando fuera más grande. Rafael, que siempre había sido mi hijo consentido, mi bebé, comenzó a seguir los pasos de su hermano mayor. Su negocio de reparación de automóviles no estaba yendo bien, y él también empezó a ver mi casa no como el hogar donde había crecido feliz, sino como un banco del cual podía sacar dinero fácil. Mamá, me decía, tú ya no necesitas tanto espacio. Son 4 recámaras para una sola persona. Podrías vender, comprarte un departamento pequeño y darnos el resto para que podamos salir adelante. Los primeros signos de exclusión fueron sutiles, tan sutiles que al principio pensé que era mi imaginación. Dejaron de invitarme a los cumpleaños familiares. Cuando les preguntaba por qué, me decían, ay, mamá, se nos olvidó avisarte, o pensamos que ibas a estar muy cansada para ir. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Antes, Francisco me llamaba todos los días para saber cómo había amanecido, para contarme de su día, para preguntarme si necesitaba algo del supermercado. Ahora pasaban semanas sin que supiera nada de él. Carmen comenzó a hacer comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Suegra, me he fijado que últimamente está muy olvidadiza. El otro día me dijo que había almorzado pollo, pero yo la vi comiendo pescado. ¿No será que está empezando a tener problemas de memoria? Oh, Francisco, tu mamá dejó la llave puesta en la cerradura por fuera toda la noche. Cualquier ladrón podría haber entrado. Ya no es seguro que viva sola. Leticia, por supuesto, se convirtió en la orquestadora principal de esta campaña de desprestigio. Comenzó a visitarme más seguido, pero no por cariño fraternal, sino para espiarme, para buscar cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. Si me encontraba en pijama a las 10 de la mañana porque había tenido una noche de insomnio, corría a contarles a mis hijos que yo ya no me bañaba ni me arreglaba. Si se me quemaba un poco la comida porque estaba distraída viendo la televisión, les decía que había dejado la estufa encendida y casi provocó un incendio. Margarita ya no está bien, le decía a Francisco por teléfono, sin saber que yo la estaba escuchando desde la cocina. Ayer fui a verla y encontré 3 cartones de leche vencida en el refrigerador. Está comprando cosas y se le olvida que las tiene. Y su casa está muy descuidada, hay telarañas en las esquinas del techo, el jardín lleno de hierba mala. Creo que ya es hora de que alguien se haga cargo de ella antes de que le pase algo grave. Mis propios hijos comenzaron a tratarme como si fuera una niña pequeña e irresponsable.
Llegaban sin avisar para revisarme, para ver si había tomado mis medicinas, para verificar que no hubiera dejado ningún electrodoméstico encendido. Francisco instaló cámaras de seguridad en mi casa por mi protección, pero yo sabía que era para vigilarme, para tener pruebas de cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Rafael empezó a manejar mis cuentas bancarias. Mamá, déjame ayudarte con los pagos. Yo me encargo de todas las cuentas para que tú no te preocupes por nada. Al principio pensé que era genuina preocupación filial, pero después me di cuenta de que estaba monitoreando cada peso que gastaba. Si compraba un vestido nuevo o salía a cenar con mis amigas, él me cuestionaba, ¿para qué necesitas gastar tanto dinero? A tu edad ya no es necesario andar comprando ropa cara. Las humillaciones se volvieron más directas y crueles. En el cumpleaños de mi nieta, Carmen me presentó a sus amigas diciendo, ella es la abuela de los niños. Pobrecita, ya está perdiendo un poco la cabeza, pero todavía puede valerse por sí misma. Sus amigas me hablaban como si fuera sorda o retrasada mental, gritándome y usando palabras muy simples como si no pudiera entender una conversación normal. Francisco comenzó a llevarme a consultas médicas con doctores que ni siquiera eran mis médicos de cabecera. Doctores que él había buscado específicamente, que hacían preguntas muy dirigidas sobre mi capacidad mental, mi memoria, mi habilidad para vivir independientemente. Doctora, decía Francisco durante las consultas, mientras yo estaba sentada ahí como si fuera invisible, estamos muy preocupados porque mi madre ha estado muy confundida últimamente. Se le olvidan las citas, confunde los nombres de sus nietos, y ayer nos llamó a las 3 de la mañana preguntando qué día era. Todo eso eran mentiras. Yo nunca había llamado a nadie a las 3 de la mañana, recordaba perfectamente los nombres de todos mis nietos, y nunca había faltado a una cita médica en mi vida. Pero ellos estaban construyendo un expediente, recopilando evidencia de que yo ya no estaba capacitada para tomar mis propias decisiones. La traición más dolorosa fue cuando descubrí que habían estado hablando con un abogado especializado en casos de incapacidad mental. Una de mis vecinas, la señora Mercedes, me contó que había visto a Francisco y Rafael entrando varias veces al despacho del licenciado Rodríguez, el mismo abogado que se especializa en ayudar a las familias a obtener la tutela legal de parientes mayores. Margarita, me dijo Mercedes, yo no quería meterme en asuntos familiares, pero me parece muy raro que tus hijos estén visitando al licenciado Rodríguez sin decirte nada. Ese señor es conocido por ayudar a que las familias se hagan cargo del dinero de los abuelos cuando ya no pueden manejar sus asuntos. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Mis propios hijos estaban tramando legalmente para declararme incompetente y quitarme el control de mi vida y mi dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, recordando cada conversación extraña, cada visita inesperada, cada comentario aparentemente inocente que ahora cobraba un significado siniestro. Entendí que todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Las cámaras de seguridad no eran para protegerme, sino para grabar cualquier cosa que pudieran interpretar como evidencia de demencia. Las visitas al médico no eran por preocupación por mi salud, sino para obtener evaluaciones que respaldaran su caso legal. Mi hermana Leticia había logrado lo que había estado planeando durante décadas: convertir a mis propios hijos en sus aliados para vengarse de mí. Les había llenado la cabeza con resentimiento y codicia, los había convencido de que yo era una mujer egoísta que se aferraba a una riqueza que por derecho les pertenecía a ellos. Pero lo que más me dolía no era la traición en sí misma, sino la forma tan fría y calculada en que le estaban haciendo. No era una decisión impulsiva tomada en un momento de desesperación económica. Era un plan sistemático para despojarme de mi dignidad, mi independencia y mi patrimonio, todo mientras me hacían creer que lo hacían por mi propio bien. La resistencia emocional que había aprendido de mi abuela Graciela fue lo único que me mantuvo en pie durante esos meses horribles. Cada noche, antes de dormir, recordaba sus palabras. Margarita, la gente te va a decepcionar muchas veces en la vida, incluso la gente que más amas. Pero tú nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Mantente fuerte, mantente inteligente, y nunca te rindas. Y tenía razón. Era hora de dejar de ser la víctima silenciosa y empezar a ser la mujer fuerte e inteligente que ella me había enseñado a ser. El momento que cambió todo para siempre llegó un martes por la tarde, hace exactamente 3 semanas. Yo había ido al banco a hacer un retiro de $500 para comprar los regalos de Navidad, y cuando llegué a casa, encontré a Francisco, Rafael y Carmen sentados en mi sala como si fueran los dueños del lugar.
Tenían papeles esparcidos sobre mi mesa de centro, la misma mesa donde mi difunto esposo y yo solíamos tomar café todas las mañanas durante 30 años. Mamá, dijo Francisco sin siquiera levantarse para saludarme, necesitamos hablar seriamente contigo. Siéntate. Su tono era frío, autoritario, como si yo fuera una empleada que había llegado tarde al trabajo. Rafael ni siquiera me miró a los ojos. Estaba concentrado revisando unos documentos que reconocí inmediatamente. Eran los estados de cuenta de mi banco, mis pólizas de seguro, los títulos de propiedad de mi casa. ¿Cómo consiguieron estos papeles?, les pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre en las venas. Esos documentos estaban guardados en mi caja fuerte personal, en mi recámara, en un lugar donde solo yo conocía la combinación. Carmen sonrió con esa sonrisa de víbora que siempre ponía cuando creía que había ganado algo. Francisco tiene una copia de todos tus documentos importantes, suegra. Alguien responsable tiene que estar al tanto de tus asuntos por si algo te pasa. Me quedé pasmada. Sin mi permiso, sin mi conocimiento, mi propio hijo había estado haciendo copias de mis documentos más privados. Mira, mamá, continuó Francisco, señalando los papeles como si fuera un maestro explicándole la lección a una alumna tonta. Hemos estado revisando tus finanzas, y francamente, estamos muy preocupados. Tienes demasiado dinero guardado en cuentas que no te están generando ningún interés. Tienes una casa que vale $250,000 y solo tú viviendo ahí. Es un desperdicio terrible de recursos. Rafael finalmente levantó la vista y me habló como si yo fuera una niña pequeña que no entendía conceptos básicos. Mamá, Carmen y yo hemos estado hablando con un asesor financiero. Él nos explicó que si vendes la casa ahora e inviertes el dinero correctamente, podrías generar ingresos pasivos por el resto de tu vida. Podrías vivir muy cómodamente en una residencia para personas mayores y aún así dejarles una herencia considerable a tus nietos. Pero yo no quiero vender mi casa, les dije, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía como si me estuviera ahogando. Aquí viví con su papá, aquí los crié a ustedes, aquí están todos mis recuerdos. Esta es mi casa, mi hogar, y mientras yo esté viva y en mis 5 sentidos, nadie me va a sacar de aquí. Francisco intercambió una mirada significativa con Carmen, una de esas miradas que decían claramente que habían anticipado mi resistencia y tenían un plan para superarla. Mamá, dijo Francisco con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses, el problema es que ya no estás en tus 5 sentidos. Hemos estado documentando muchas cosas preocupantes sobre tu comportamiento. El mes pasado dejaste la plancha encendida toda la noche. La semana pasada te encontramos en el supermercado comprando comida para 10 personas cuando solo vives tú. Ayer llamaste a Rafael preguntándole si era lunes cuando era miércoles. Cada una de esas acusaciones era una mentira completa. Yo nunca había dejado la plancha encendida, nunca había comprado comida excesiva, y definitivamente nunca había llamado confundida sobre qué día era. Pero lo que me aterrorizó fue darme cuenta de que tenían una versión distorsionada y maliciosa de cada uno de mis movimientos. Habían estado interpretando cada acción normal de mi vida cotidiana como evidencia de demencia senil. Carmen se acercó a mí con esa expresión falsa de preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. Suegra, nosotros la queremos mucho, y por eso estamos haciendo esto. No es fácil para ninguno de nosotros ver cómo se está deteriorando su mente. Pero no podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente usted ya no puede cuidar de sí misma. Y por eso, continuó Francisco, sacando más papeles de su maletín como un abogado presentando evidencia en un juicio, hemos tomado la decisión de comenzar el proceso legal para obtener la tutela. Ya hablamos con el licenciado Rodríguez, ya tenemos las evaluaciones médicas necesarias, y ya encontramos la residencia perfecta para usted. Todo está listo. Solo necesitamos que firme estos papeles autorizando la venta de la casa. El mundo se me desplomó encima. No solo habían estado planeando esto durante meses sin decirme nada, sino que habían estado construyendo un caso legal completo basado en mentiras y manipulaciones. Habían convertido mi amor maternal, mi confianza ciega en ellos, en las armas que usarían para destruirme. ¿Evaluaciones médicas?, pregunté con la voz quebrada. ¿Cuáles evaluaciones médicas? Rafael me mostró un folder lleno de reportes médicos con mi nombre. Todos esos doctores que Francisco te llevó a visitar durante los últimos 6 meses han estado evaluando tu capacidad mental, mamá. Y todos han llegado a la misma conclusión, que ya no tienes la capacidad de tomar decisiones importantes sobre tu vida y tu dinero.
Me di cuenta de que cada cita médica de rutina había sido en realidad una evaluación psiquiátrica disfrazada. Cada pregunta aparentemente inocente sobre mi memoria, cada examen supuestamente de rutina, había sido diseñado para construir un expediente que respaldara su plan de declararme incompetente. Me habían engañado, manipulado y traicionado de la forma más cruel posible. Ustedes están locos si creen que voy a firmar algo, les dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que me quedaba. Esta es mi casa, este es mi dinero, y mientras yo esté viva, nadie me va a obligar a hacer nada que no quiera hacer. Francisco se levantó también, y por primera vez en mi vida, vi una expresión amenazadora en el rostro del niño que había criado con tanto amor. Mamá, usted va a firmar esos papeles por las buenas o por las malas, me dijo con una voz que no reconocía, una voz llena de frialdad y desprecio. Si no los firma voluntariamente, el juez los va a firmar por usted cuando presentemos toda la evidencia que tenemos de su incapacidad mental. Y le aseguro que va a ser mucho más humillante y doloroso para usted si tenemos que llegar a ese extremo. Carmen añadió su veneno a la amenaza. Además, suegra, piense en sus nietos. ¿Realmente quiere que ellos vean a su abuela siendo declarada demente en un juicio público? ¿Quiere que toda la familia, todos sus vecinos, todos sus conocidos se enteren de que perdió la razón? Sería mucho más digno para todos si coopera voluntariamente. En ese momento entendí que no estaba hablando con mis hijos. Estaba hablando con dos extraños que habían usado mi amor maternal para planear mi destrucción sistemática. La familia que había construido con tanto sacrificio se había convertido en una organización criminal dedicada a despojarme de todo lo que tenía. Pero lo que ellos no sabían era que yo había estado sospechando sus intenciones durante meses. Desde la primera visita sorpresa al médico, desde la primera cámara de seguridad instalada por mi protección, yo había estado tomando mis propias precauciones. Porque mi abuela Graciela no solo me había enseñado a ser buena y generosa, también me había enseñado a ser inteligente y desconfiada cuando era necesario. Está bien, les dije con una calma que lo sorprendió. Me han convencido. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Déjenme pensarlo durante las fiestas navideñas, y después de Año Nuevo hablamos de los detalles. Francisco y Carmen intercambiaron miradas de triunfo, creyendo que habían quebrado mi resistencia. Perfecto, mamá, dijo Francisco, guardando los papeles en su maletín. Sabíamos que al final ibas a entender que esto es lo mejor para todos. Después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y lloré durante horas. Pero no lloré de tristeza o de autocompasión. Lloré de rabia, de indignación, de una furia fría y calculada que no sabía que existía dentro de mí. Porque en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la víctima silenciosa de sus planes. Iba a pelear, iba a defenderme, y les iba a dar la lección más dura de sus vidas. Esa noche comencé a planear mi venganza. Y 3 semanas después, en esta víspera de Navidad, finalmente había llegado el momento de ejecutarla. Ahí estaban todos, sentados en mi sala como buitres esperando para dividirse mi carroña, aplaudiendo la noticia de la venta de mi casa como si fuera la mejor noticia del mundo. Francisco tenía esa sonrisa prepotente que se ponía cuando creía que había ganado algo importante. Rafael sostenía los papeles de venta como si fueran un trofeo que había conquistado después de una larga batalla. Carmen aplaudía con esas manos que siempre habían estado extendidas pidiendo dinero, y mi hermana Leticia tenía en el rostro esa expresión de satisfacción vengativa que había estado esperando durante décadas. Bueno, dije con la voz más dulce que pude, ya que están tan emocionados con su anuncio especial, creo que es el momento perfecto para que abran mis regalos especiales. Los preparé con muchísimo cariño, pensando específicamente en cada uno de ustedes. Me levanté de mi silla y fui hacia el árbol de Navidad, donde había colocado cuidadosamente 4 cajas envueltas en papel dorado, cada una con el nombre de mis queridos familiares. ¡Qué emocionante!, gritó Carmen, siempre la primera en recibir cualquier cosa gratis. Suegra, usted siempre ha sido tan generosa con nosotros. Leticia se acercó también, con esa avidez que siempre mostraba cuando había algo que ganar. Hermana, no te hubieras molestado, pero qué detalle tan bonito. Francisco y Rafael intercambiaron miradas, probablemente pensando que sus regalos serían joyas familiares o dinero en efectivo, algo que pudieran vender inmediatamente. Les entregué las cajas una por una, observando sus rostros mientras las sostenían en sus manos, sin saber que estaban cargando la dinamita que iba a explotar en sus caras. Ábralos al mismo tiempo, les dije. Quiero ver sus reacciones juntas.
Estoy segura de que van a quedar completamente sorprendidos con lo que preparé para ustedes. Francisco fue el primero en abrir su caja. Su sonrisa confiada se desvaneció instantáneamente cuando vio lo que había adentro. Sus ojos se abrieron como platos, su cara se puso pálida como un papel, y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Qué es esto?, murmuró con una voz que apenas se podía escuchar. Rafael abrió su caja inmediatamente después, y su reacción fue aún más dramática. Se puso de pie de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y la caja se le cayó de las manos, desparramando su contenido por todo el piso. «Esto no puede ser real», gritó. «Esto no puede ser real». Carmen y Leticia abrieron sus cajas casi al mismo tiempo, y sus gritos fueron ensordecedores. Carmen comenzó a sollozar histéricamente, mientras Leticia se quedó petrificada, mirando el contenido de su caja como si fuera una serpiente venenosa que estuviera a punto de morderla. ¿Qué había en esas cajas que causó semejante conmoción? Copias perfectamente organizadas de todas las conversaciones que habían tenido a mis espaldas durante los últimos 6 meses. Fotografías, grabaciones de audio, transcripciones de llamadas telefónicas, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos y documentos que probaban cada mentira, cada manipulación, cada traición que habían cometido contra mí. En la caja de Francisco había una grabación de audio de la conversación que había tenido con el licenciado Rodríguez, donde discutían específicamente cómo podían declarar a su madre incompetente para quedarse con su dinero. Su propia voz diciendo: «Mi madre no está realmente enferma, licenciado, pero necesitamos que parezca que sí lo está». ¿Qué tipo de evidencia necesitaríamos fabricar para que un juez declare que ya no puede manejar sus propios asuntos? En la caja de Rafael estaban las capturas de pantalla de todos los mensajes que había enviado a sus amigos, burlándose de mí y de mi supuesta demencia. Mensajes donde escribía cosas como: «Mi mamá es tan estúpida que ni siquiera se da cuenta de que ya tenemos control de todas sus cuentas bancarias, y en 6 meses más vamos a ser ricos y esta vieja tonta va a estar encerrada en un asilo sin saber lo que pasó». La caja de Carmen contenía fotografías de todas las veces que había estado revisando mis cosas cuando yo no estaba en casa, usando las llaves que Francisco le había dado sin mi permiso. Fotos de ella abriendo mis cajones, revisando mis documentos privados, incluso probándose mis joyas para ver cuáles valían más dinero. También había copias de las conversaciones donde le decía a sus amigas que yo era una vieja rica y tacaña que se merecía que la despojaran de todo. Pero la caja de Leticia era la más devastadora de todas. Contenía la prueba definitiva de que ella había sido la arquitecta intelectual de todo este plan de traición familiar. Copias de correos electrónicos donde coordinaba con Francisco y Rafael cada paso de su estrategia para declararme incompetente. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde les enseñaba específicamente qué mentiras contar sobre mi estado mental, qué doctores contactar que estarían dispuestos a falsificar evaluaciones médicas a cambio de dinero, y cómo manipular las evidencias para que pareciera que yo realmente estaba perdiendo la razón. ¿Cómo conseguiste todo esto?, murmuró Francisco, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en meses, no me estaba hablando como si fuera una anciana senil, sino como si fuera la mujer inteligente y capaz que siempre había sido. Sonreí con la satisfacción más dulce que había sentido en mi vida. Realmente creyeron que una mujer que ha vivido 66 años, que crió 2 hijos, que cuidó a su esposo enfermo durante años, que manejó las finanzas familiares durante décadas, iba a ser tan estúpida como para no darse cuenta de lo que estaban tramando. Me acerqué a cada uno de ellos, mirándolos directamente a los ojos mientras les explicaba cómo había descubierto y documentado cada una de sus traiciones. Esas cámaras de seguridad que Francisco instaló supuestamente para protegerme, también grabaron todas las veces que ustedes entraron a mi casa sin permiso para revisar mis cosas. Ese teléfono que Rafael me regaló para mantenerme comunicada, también tenía una aplicación que me permitía grabar todas las conversaciones que tenían cuando creían que yo no los podía escuchar. Y esos doctores que me llevaron para evaluarme mentalmente, continué, disfrutando cada segundo de su horror creciente, resulta que uno de ellos es muy amigo mío desde hace 20 años. El doctor Hernández me contó inmediatamente lo que ustedes le estaban pidiendo que hiciera, y decidimos seguirles el juego para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con su traición. Carmen trataba de hablar entre sollozos. Suegra, nosotros solo queríamos ayudarla, nosotros pensábamos. La interrumpí con una carcajada que sonó más aterradora que cualquier grito. ¿Ayudarme? ¿Llamar ayuda a robarme mi casa, mi dinero,
¿Mi dignidad y mi libertad? Llamar ayuda a planear internarme en un asilo contra mi voluntad para quedarse con mi herencia. Leticia, que durante toda su vida había sido la más astuta y manipuladora de la familia, finalmente encontró su voz. Margarita, todo esto es un malentendido terrible. Nosotros nunca quisimos hacerte daño, solo estábamos preocupados por tu bienestar. Sus palabras sonaban huecas y desesperadas, como las de una criminal que ha sido atrapada con las manos en la masa. «Basta de mentiras», grité, y mi voz resonó por toda la casa con una autoridad que no habían escuchado en meses. Durante 6 meses me trataron como si fuera una demente, me humillaron, me manipularon, planearon robarme todo lo que tengo, y ahora que están desenmascarados quieren hacerme creer que todo fue por mi propio bien. ¿Realmente creen que soy tan estúpida? Francisco se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera rogando por su vida. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos olvidarnos de todo este asunto de la casa, podemos volver a ser una familia normal». Lo miré con el desprecio más profundo que había sentido en mi vida. ¿Familia normal? Ustedes destruyeron esta familia el día que decidieron que mi dinero era más importante que mi amor. En ese momento, como si hubiera sido perfectamente coreografiado, sonó el timbre de la puerta. «¿Quién puede ser a estas horas en Nochebuena?», preguntó Rafael con una voz llena de pánico, probablemente temiendo que fuera la policía. Me dirigí hacia la puerta con una sonrisa que prometía más sorpresas devastadoras. «Ah, debe ser mi invitado especial. Alguien que está muy ansioso por conocerlos a todos ustedes». Abrí la puerta y entró el licenciado Ricardo Mendoza, un abogado especializado en derecho familiar que había sido compañero de universidad de mi difunto esposo. Era un hombre distinguido de unos 50 años, con el pelo plateado y una presencia que imponía respeto inmediato. Llevaba un maletín de cuero negro y una expresión seria que prometía revelaciones devastadoras. «Buenas noches, señora Margarita», dijo con una voz profesional que cortó el aire tenso de la sala. «Lamento interrumpir su celebración navideña, pero como acordamos, este era el momento perfecto para presentar toda la evidencia que hemos recopilado durante los últimos 3 meses». Sus ojos recorrieron a cada uno de los presentes con la mirada fría de un fiscal que está a punto de presentar su caso ante un jurado. Francisco se puso pálido como un fantasma. «¿Qué evidencia? ¿De qué está hablando?». Su voz temblaba tanto que apenas se podía entender lo que decía. Rafael trataba de mantenerse en pie, pero sus piernas parecían de gelatina. Carmen sollozaba incontrolablemente, y Leticia tenía la mirada perdida de alguien que sabe que su mundo está a punto de colapsar completamente. El licenciado Mendoza abrió su maletín con movimientos precisos y comenzó a sacar carpetas perfectamente organizadas. «Desde el momento en que la señora Margarita sospechó que ustedes estaban planeando algo en su contra, me contrató para investigar todas sus actividades. Y debo decirles que lo que hemos descubierto es mucho peor de lo que ella inicialmente imaginaba». Sacó la primera carpeta y la abrió sobre la mesa de centro, revelando fotografías en alta resolución que mostraban a Francisco y Rafael entrando y saliendo del despacho del licenciado Rodríguez. Estas fotografías fueron tomadas por un investigador privado durante las últimas 8 semanas. Como pueden ver, Francisco visitó al licenciado Rodríguez 7 veces, y Rafael lo acompañó en 5 de esas ocasiones. Quieren explicarle a su madre qué asuntos tan urgentes discutían con un abogado especializado en declaraciones de incompetencia mental. Francisco intentó negarlo todo. Eso no significa nada. Podríamos haber estado ahí por cualquier motivo». El licenciado Mendoza sonrió con frialdad y sacó una grabadora digital. ¿Por cualquier motivo? ¡Qué interesante! Escuchemos entonces la grabación de su conversación del pasado 15 de diciembre. Presionó el botón de reproducción y la voz inconfundible de Francisco llenó la habitación. «Licenciado Rodríguez, necesitamos acelerar este proceso. Mi madre ha estado más alerta últimamente, y tengo miedo de que se dé cuenta de lo que estamos planeando. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para tener suficiente evidencia falsa que convenza a un juez de que está demente?». La voz del licenciado Rodríguez respondía: «Con las evaluaciones médicas falsificadas que ya tenemos y los testimonios que sus familiares van a proporcionar, podríamos presentar el caso la primera semana de enero. Una vez que obtengamos la tutela legal, ustedes tendrán control total sobre todos sus bienes y podrán internarla donde quieran sin que ella pueda hacer nada para impedirlo». Rafael gritó desesperadamente: «Esa grabación es ilegal. No puede usarla en nuestra contra».
El licenciado Mendoza lo miró con desprecio. La grabación fue obtenida completamente dentro de los límites legales. Joven. Su madre tenía todo el derecho de investigar las amenazas contra su bienestar y su patrimonio. Sacó otra carpeta aún más gruesa. Pero eso no es todo. También tenemos evidencia de que ustedes han estado malversando dinero de las cuentas bancarias de su madre. Mostró estados de cuenta bancarios con transacciones marcadas en rojo. Durante los últimos 6 meses, Francisco retiró un total de $23,000 de las cuentas de ahorro de su madre, usando cheques falsificados con su firma. Rafael retiró $18,000 adicionales, también con documentos fraudulentos. Carmen comenzó a llorar histéricamente. Nosotros íbamos a devolver ese dinero. Solo lo tomamos prestado porque estábamos pasando por dificultades financieras. El abogado la miró con una expresión que no tenía ni una pizca de compasión. Señora, tomar dinero de las cuentas de otra persona sin su conocimiento ni consentimiento no es un préstamo, es robo. Y falsificar documentos bancarios es un delito federal que puede resultar en 5 años de prisión. Pero la revelación más devastadora estaba por venir. El licenciado Mendoza sacó una carpeta roja que había mantenido apartada de las demás, y ahora llegamos a la evidencia más grave de todas. Abrió la carpeta y reveló copias de correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas. Leticia Ramírez, usted ha sido la coordinadora intelectual de esta conspiración criminal. Los documentos mostraban cómo Leticia había estado orquestando cada aspecto del plan durante más de un año. Correos electrónicos donde le decía a Francisco, tienes que empezar a documentar todos los supuestos síntomas de demencia de tu madre. Graba videos de ella cuando esté distraída o cansada, anota cada vez que se olvide de algo insignificante, exagera cualquier confusión temporal que pueda tener. Había mensajes de texto donde le instruía a Rafael, necesitas conseguir copias de todos los documentos financieros de tu madre. Revisa sus cajas fuertes, sus cajones, todo. Necesitamos saber exactamente cuánto dinero tiene para poder planear cómo dividirlo después de que la internemos. Y lo más escalofriante de todo, grabaciones de conversaciones telefónicas donde Leticia contactaba a doctores corruptos para que falsificaran evaluaciones médicas. Doctor Vargas, necesito que usted examine a mi hermana y concluya que está sufriendo de demencia avanzada. Le pagaré $5,000 en efectivo si redacta un reporte médico que respalde esa conclusión, sin importar cuál sea su verdadero estado mental. Leticia finalmente perdió la compostura completamente. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Ustedes no tenían derecho a espiarme. El licenciado Mendoza sacó otro documento de su maletín. Señora Ramírez, tengo aquí una orden judicial firmada por el juez Martínez, autorizando la investigación de todas sus comunicaciones relacionadas con este caso. Todo lo que hemos recopilado es completamente legal y admisible en un tribunal. Pero había más sorpresas. El abogado mostró fotografías de Carmen revisando las joyas y objetos de valor en mi casa, usando llaves que Francisco le había proporcionado sin mi conocimiento. La señora Carmen también participó activamente en este esquema criminal. Estas fotografías la muestran catalogando los bienes de valor de la señora Margarita, aparentemente para calcular cuánto dinero podrían obtener vendiéndolos después de internarla. En una de las grabaciones más incriminatorias, la voz de Carmen le decía a una amiga por teléfono, la vieja tiene joyas que valen por lo menos $30,000. En cuanto la metamos al asilo, voy a vender todo eso y finalmente podremos comprar la casa nueva que siempre hemos querido. Francisco dice que su mamá probablemente no dure ni 2 años en la residencia, así que pronto tendremos acceso a toda su herencia. Francisco cayó de rodillas, completamente quebrado. Mamá, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Leticia nos convenció de que era lo mejor para todos. Lo miré con una mezcla de tristeza y desprecio que nunca pensé que sentiría por el niño que había criado con tanto amor. ¿No sabían lo que estaban haciendo? Ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban planeando robarme mi dinero, mi casa, mi libertad y mi dignidad, y todo porque su codicia era más fuerte que el amor que supuestamente me tenían. El licenciado Mendoza cerró las carpetas con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. Señora Margarita, con toda esta evidencia tenemos suficiente para presentar cargos criminales contra los 4 por conspiración, fraude, falsificación de documentos, robo y abuso financiero de una persona mayor. Cada uno de estos delitos conlleva penas de prisión significativas.
La habitación se llenó de un silencio mortal. Mis hijos, mi nuera y mi hermana estaban completamente destruidos, no solo porque habían sido descubiertos, sino porque se daban cuenta de que todas sus mentiras, todas sus manipulaciones, todos sus planes malvados habían sido documentados meticulosamente por la mujer a quien habían subestimado completamente. Después de que el licenciado Mendoza se fue, prometiendo presentar todos los cargos criminales el día después de Navidad, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Mis hijos, mi nuera y mi hermana parecían zombies, completamente destruidos por el peso de las revelaciones. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de una guerra mucho más cruel y desesperada. Francisco fue el primero en recuperar la compostura, pero cuando levantó la cabeza para mirarme, había algo diferente en sus ojos. Ya no era el hijo avergonzado que había caído de rodillas pidiendo perdón. Era un hombre acorralado, peligroso, dispuesto a todo para salvar su pellejo. «Mamá», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora pero que traicionaba una amenaza subyacente, «todavía podemos arreglar esto. Podemos hacer que todo este malentendido desaparezca». «¿Malentendido?», le respondí con una carcajada amarga. «¿Así le llamas ahora a 6 meses de planear mi destrucción sistemática?». Rafael se acercó a su hermano, y pude ver cómo intercambiaban miradas cargadas de significado. Estaban tramando algo nuevo, algo desesperado. «Mira, mamá», continuó Rafael con esa voz melosa que había usado para manipularme durante meses, «nosotros cometimos errores, lo admitimos. Pero tú también cometiste un error muy grave al contratar investigadores privados y abogados para espiarnos. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a pensar los vecinos cuando se enteren de que una madre demandó criminalmente a sus propios hijos en Nochebuena?». Carmen, que había estado sollozando histéricamente, de repente se calmó y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Suegra, usted no se da cuenta de lo que está haciendo. Si nosotros vamos a la cárcel, ¿quién va a cuidar de sus nietos? ¿Quién va a mantener a nuestras familias? Usted va a destruir las vidas de personas inocentes solo por venganza». Leticia, que había permanecido callada durante varios minutos, finalmente habló con esa voz venenosa que había perfeccionado durante décadas. «Margarita, siempre fuiste una egoísta, pero esto ya es demasiado. Prefieres ver a tu propia familia destruida antes que admitir que ya no tienes la capacidad mental para manejar tus asuntos. Todos en el pueblo van a saber que te volviste loca de paranoia y que mandaste a la cárcel a tus propios hijos por celos y resentimiento». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, no porque fueran ciertas, sino porque me di cuenta de que incluso en este momento, cuando habían sido completamente desenmascarados, seguían tratando de manipularme con culpa y chantaje emocional. No habían aprendido nada. No sentían genuino arrepentimiento. Solo estaban furiosos porque sus planes habían fallado. Durante los siguientes días, comenzó una campaña de terror psicológico que me hizo entender que la guerra apenas comenzaba. Francisco apareció en mi casa a las 6 de la mañana del día después de Navidad, golpeando la puerta como un loco y gritando: «Mamá, abra esa puerta. Tenemos que hablar. Usted no puede hacernos esto. Somos su familia». Cuando me negué a abrirle, comenzó a gritarle a todos los vecinos que su madre había perdido la razón y que estaba arruinando las vidas de sus propios nietos por venganza. Rafael comenzó a llamarme por teléfono a todas horas del día y de la noche. Cuando contestaba, me decía cosas como: «Mamá, todavía está a tiempo de retirar los cargos. Si no lo hace, vamos a tener que contar nuestra versión de la historia. Vamos a tener que decirle a todo el mundo cómo usted se ha vuelto paranoica y vengativa, cómo está usando su dinero para lastimar a su propia familia». Las llamadas se volvieron más frecuentes y más amenazantes. A veces llamaba 30 veces en una sola noche, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados y agresivos. Carmen comenzó una campaña de difamación en las redes sociales. Creó publicaciones en Facebook donde me pintaba como una anciana cruel que había enloquecido de soledad y resentimiento. «Mi suegra está atravesando una crisis mental muy grave», escribía. «Está acusando falsamente a su propia familia de crímenes que nunca cometimos. Está usando abogados caros para lastimar a las personas que más la aman. Por favor, oren por ella, porque claramente necesita ayuda médica urgente». Leticia fue aún más cruel. Comenzó a esparcir rumores por todo el vecindario sobre mi supuesta demencia.
Le decía a cualquiera que le escuchara que yo había contratado actores para que fingieran ser investigadores privados y abogados, que había falsificado toda la evidencia contra ellos, que estaba viviendo en una fantasía paranoica donde mi propia familia era el enemigo. Pobrecita Margarita, decía con esa voz falsa llena de compasión. Siempre fue medio rara, pero desde que murió su esposo se ha vuelto completamente loca. Cree que todo el mundo está tratando de robarle su dinero. Las amenazas se volvieron más directas y aterradoras. Una noche encontré una nota debajo de mi puerta que decía: Margarita, retire los cargos o va a lamentar haber nacido. Nosotros sabemos dónde vive, sabemos sus rutinas, sabemos cuándo está sola. No nos subestime. La letra era de Rafael. La reconocí inmediatamente porque era la misma letra con la que había escrito las tarjetas de cumpleaños durante tantos años. Comenzaron a sabotear mi casa de maneras sutiles pero aterradoras. Cortaron las líneas telefónicas, desconectaron la electricidad varias veces, pusieron clavos en las llantas de mi automóvil. Una mañana desperté y encontré todas las plantas de mi jardín muertas. Habían sido envenenadas durante la noche. Mis rosas rojas, que había cuidado durante 20 años, estaban marchitas y negras como si hubieran sido quemadas con ácido. Pero la traición más dolorosa vino de los vecinos y conocidos que habían sido mis amigos durante décadas. Las mentiras y manipulaciones de mi familia comenzaron a hacer efecto. La señora Mercedes, que había sido mi confidente durante años, comenzó a evitarme cuando nos encontrábamos en el supermercado. El señor López, que siempre me saludaba cordialmente cuando regaba su jardín, ahora me miraba con suspicacia y lástima. Una tarde, la señora García, que había sido como una hermana para mí durante 15 años, se acercó a mi puerta con esa expresión incómoda de alguien que va a decir algo doloroso. Margarita, me dijo con voz suave, sé que esto no es asunto mío, pero estoy muy preocupada por ti. Toda la familia está diciendo que has estado actuando muy extraño últimamente, que has estado inventando historias sobre ellos. ¿No crees que sería bueno que hablaras con un psicólogo? A veces, cuando perdemos a nuestros esposos, podemos desarrollar paranoias que nos hacen ver enemigos donde no los hay. Me quedé completamente devastada. Mis propios hijos habían logrado convencer a mis amigos más cercanos de que yo estaba loca. Habían distorsionado la realidad de tal manera que ahora yo era la villana de la historia, la anciana paranoica que había traicionado a su propia familia por delirios de persecución. Esa noche me senté en mi recámara, sintiendo el peso de la soledad más absoluta que había experimentado en mi vida. Por primera vez desde que había comenzado esta guerra, sentí que tal vez no iba a poder ganar. Tal vez ellos realmente tenían más poder del que yo había calculado. Tal vez su capacidad para manipular la percepción de los demás era más fuerte que mi evidencia y mi verdad. Lloré durante horas, no solo por la traición de mis hijos, sino por darme cuenta de que estaba completamente sola en esta batalla. Todos los que habían sido mis aliados, mis amigos, mi red de apoyo, habían sido convencidos de que yo era el problema. Me habían aislado tan efectivamente que incluso la gente que me conocía desde hace décadas ahora dudaba de mi cordura. Pero entonces, en el momento más oscuro de mi desesperación, recordé algo que mi abuela Graciela me había dicho muchos años atrás, cuando era una niña y otros niños se burlaban de mí por ser huérfana. Margarita, mi niña, cuando todo el mundo esté en tu contra, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que la verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Las mentiras necesitan ser sostenidas constantemente, pero la verdad se sostiene sola. Ten paciencia, ten fe, y nunca te rindas, porque al final la verdad siempre triunfa. Las palabras de mi abuela Graciela resonaron en mi mente como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Me levanté de la cama, me sequé las lágrimas, y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que sus mentiras y manipulaciones me destruyeran. Había llegado el momento de mostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer que creían poder pisotear. A la mañana siguiente llamé al licenciado Mendoza y le dije: Ricardo, quiero que procedamos con todos los cargos, sin excepción. Y quiero agregar cargos adicionales por acoso, intimidación, amenazas, vandalismo y difamación. Tengo evidencia de todo lo que han estado haciendo desde Navidad. Su voz sonó complacida cuando respondió: Señora Margarita, esperaba esa llamada. Ya tengo todo preparado para presentar el caso completo ante el fiscal del distrito. Pero antes de proceder legalmente, decidí darles una última oportunidad de conocer realmente quién era yo. Contraté a una empresa de seguridad privada para que instalara cámaras de alta definición en toda mi propiedad,
con sistemas de alarma conectados directamente a la policía. También contraté un servicio de guardias de seguridad que patrullaban mi casa las 24 horas del día. El primer mensaje que les envié fue a través del mismo licenciado Rodríguez que habían estado usando para planear mi destrucción. Resulta que después de que se enteró de que toda su participación había sido grabada, decidió cooperar completamente con las autoridades para reducir sus propios cargos criminales. Le pedí que citara a Francisco, Rafael, Carmen y Leticia a su oficina con el pretexto de discutir nuevas estrategias legales. Cuando llegaron a la cita, creyendo que iban a planear una nueva ofensiva contra mí, se encontraron con una sorpresa devastadora. El licenciado Rodríguez les entregó copias certificadas de todos los documentos que yo había estado preparando durante las últimas 2 semanas. Primero, una demanda civil por daños y perjuicios por un total de $500,000, que incluía no solo el dinero que habían robado de mis cuentas, sino también compensación por daño emocional, gastos legales y daños a mi reputación. Segundo, había transferido todos mis bienes a un fideicomiso irrevocable, nombrando como beneficiarios a organizaciones benéficas que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Mis hijos ya no tenían derecho legal a ni un solo centavo de mi herencia. La casa, los ahorros, las inversiones, las joyas, todo había sido legalmente removido de su alcance para siempre. Tercero, había establecido un fondo especial de $50,000 específicamente para financiar investigaciones sobre casos de abuso financiero de personas mayores. El fondo se llamaba Fundación Graciela Ramírez, en honor a mi abuela, y su primer caso sería precisamente el mío, utilizándolo como ejemplo educativo para ayudar a otros ancianos a reconocer las señales de manipulación familiar. Francisco me llamó esa misma tarde, con una voz que no había escuchado desde que era un niño pequeño y había roto algo valioso, completamente quebrada, desesperada, suplicante. «Mamá, por favor, no hagas esto. Nosotros lo sentimos mucho, sabemos que nos equivocamos terriblemente. Devolvemos todo el dinero, cancelamos todos los planes, nunca más volvemos a molestarte. Pero por favor no nos quites la herencia, no arruines el futuro de tus nietos». Francisco, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, tú arruinaste el futuro de tus hijos el día que decidiste que el dinero era más importante que el respeto a tu madre. Yo no les estoy quitando nada, porque ustedes perdieron el derecho a mi herencia cuando planearon robarla. Su llanto al otro lado de la línea me partió el corazón, pero también me fortaleció. Estaba llorando no por arrepentimiento genuino, sino por las consecuencias de sus actos. Rafael llegó a mi casa esa misma noche, acompañado de sus 2 hijos pequeños, mis nietos de 8 y 10 años. Fue la jugada más cruel y desesperada que pudo haber hecho. Los pobres niños no entendían nada de lo que estaba pasando, solo sabían que su papá les había dicho que la abuela estaba enojada con ellos. «Abuelita», me dijo mi nieto mayor con lágrimas en los ojos, «papá dice que ya no nos quieres, que nos quitaste nuestro dinero para la universidad. Es verdad que ya no somos tu familia». Esa fue la prueba más difícil de toda esta guerra. Mirar a esos niños inocentes, que no tenían culpa de nada, y explicarles que sus padres habían usado mi amor de abuela como un arma contra mí. Me arrodillé a su altura y les dije, mis amores, yo los voy a querer toda la vida, pase lo que pase. Pero sus papás tomaron decisiones muy malas, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Ustedes siempre van a ser mis nietos, pero el dinero que su papá esperaba recibir ya no existe porque él trató de tomarlo sin permiso. Rafael se puso furioso cuando se dio cuenta de que usar a sus hijos como escudos emocionales no había funcionado. Está bien, mamá. Si quieres ser una vieja amargada y vengativa, perfecto. Pero no venga después llorando cuando estés sola y abandonada en un asilo, porque nosotros ya no vamos a estar ahí para cuidarla. Lo miré con una tristeza profunda y le respondí, Rafael, yo ya estaba sola y abandonada cuando ustedes planeaban internarme contra mi voluntad. La diferencia es que ahora mi soledad es por elección propia, no por traición. Carmen intentó una estrategia diferente. Vino a mi casa con un sobre lleno de fotografías familiares de navidades pasadas, cumpleaños, graduaciones, momentos felices donde todos sonreíamos como una familia unida. Suegra, me dijo con voz entrecortada, mire estas fotos. ¿Realmente quiere que esto sea el final de nuestra historia familiar? ¿Quiere que sus nietos crezcan recordando que su abuela los abandonó por dinero? Carmen, le respondí tomando las fotografías y mirándolas una por una, yo no abandoné a nadie por dinero. Ustedes me abandonaron a mí por dinero.
Estas fotografías muestran la familia que yo creía que tenía, no la familia que realmente tengo. Ustedes destruyeron esos recuerdos felices cuando decidieron traicionarme. Leticia fue la última en intentar una reconciliación, pero su orgullo no le permitía admitir completamente su culpa. Hermana, me dijo en una visita que parecía más una negociación comercial que una disculpa familiar. Tal vez ambas cometimos errores. Tal vez yo fui demasiado dura contigo, y tal vez tú estás siendo demasiado dura con todos nosotros. ¿No podríamos encontrar un punto medio? Una solución que nos beneficie a todas. Leticia, le respondí mirándola directamente a los ojos. Durante 60 años he estado buscando tu amor y tu aceptación. Durante 60 años he tratado de ser una buena hermana contigo, a pesar de tus celos y tu resentimiento. Esta no fue una pelea entre iguales donde ambas cometimos errores. Esto fue una traición sistemática donde tú manipulaste a mis hijos para destruirme. No hay punto medio posible. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba inexorablemente. El fiscal del distrito aceptó todos los cargos que presentamos, y además agregó otros cargos que nosotros ni siquiera habíamos considerado. Resultó que el licenciado Rodríguez había estado involucrado en esquemas similares con otras familias, y mi caso había ayudado a destapar una red completa de corrupción legal dirigida a explotar a personas mayores. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. Abuela de 66 años desmantela conspiración familiar para robar su herencia, decía el titular del periódico local. Anciana usa tecnología moderna para exponer plan criminal de sus propios hijos, reportaba la televisión. De repente, la narrativa cambió completamente. Ya no era la historia de una anciana paranoica atacando a su familia inocente. Era la historia de una mujer inteligente y valiente que se había defendido de un ataque criminal sistemático. Los vecinos que habían empezado a dudar de mi cordura comenzaron a disculparse uno por uno. La señora García vino a mi casa con lágrimas en los ojos. Margarita, perdóname por haber dudado de ti. Cuando vi las noticias, me di cuenta de lo horrible que debe haber sido pasar por todo esto sola. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. El juicio estaba programado para marzo, pero ya había ganado la guerra más importante. Había recuperado mi dignidad, mi reputación y, sobre todo, mi autorrespeto. Había demostrado que una mujer de 66 años podía ser más inteligente, más fuerte y más estratégica que 4 personas que habían subestimado gravemente su determinación. 6 meses después del juicio, donde Francisco y Rafael fueron sentenciados a 2 años de prisión, Carmen recibió 1 año de cárcel con libertad condicional, y Leticia fue condenada a 18 meses por ser la organizadora principal de la conspiración. Me senté en el jardín de mi casa, viendo florecer las nuevas rosas rojas que había plantado para reemplazar las que ellos habían envenenado. El sol de la tarde creaba sombras doradas sobre el césped, y por primera vez en años, sentí una paz profunda y genuina. La Fundación Graciela Ramírez había crecido más de lo que jamás imaginé. Con las donaciones de personas que habían seguido mi historia en las noticias, habíamos ayudado a más de 50 familias que estaban pasando por situaciones similares de abuso financiero por parte de sus propios parientes. Cada caso que resolvíamos exitosamente me recordaba que mi sufrimiento había servido para proteger a otros ancianos vulnerables. María Elena, una señora de 72 años cuyos sobrinos estaban tratando de venderle la casa mientras ella estaba hospitalizada, me visitaba todos los viernes para contarme cómo había usado las estrategias legales que nosotros habíamos desarrollado para defenderse. Señora Margarita, me decía con los ojos brillantes de gratitud, usted me salvó de perder toda la herencia que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Mis sobrinos ya no se atreven ni a llamarme por teléfono. Don Roberto, un viudo de 68 años cuya hija había estado robándole dinero de su pensión durante meses, se había convertido en uno de mis mejores amigos. Venía a almorzar conmigo todos los domingos, y juntos intercambiábamos historias sobre cómo habíamos aprendido a vivir solos pero dignamente después de descubrir la traición de nuestras familias. Margarita, me decía mientras compartíamos el postre casero que yo preparaba, es extraño, pero soy más feliz ahora, viviendo solo con mi conciencia tranquila, que cuando vivía rodeado de parientes que solo me veían como una cuenta bancaria ambulante. La casa se había convertido en algo completamente diferente de lo que era antes. Ya no era el hogar donde había criado a una familia ingrata, sino el centro de operaciones de una misión de justicia social. La sala donde Francisco y Rafael habían planeado mi destrucción ahora era el lugar donde yo recibía a abogados, trabajadores sociales
y víctimas de abuso familiar para planear estrategias de defensa legal. Mi recámara, donde había llorado tantas noches sintiendo la traición de mis hijos, ahora era mi oficina personal donde escribía artículos para revistas especializadas en derechos de las personas mayores. Había publicado mi historia completa en 3 revistas diferentes, y cada publicación generaba decenas de cartas de lectores que habían vivido experiencias similares y encontraban esperanza y orientación en mi testimonio. La cocina, donde había preparado miles de comidas para la familia que me traicionó, ahora era el lugar donde cocinaba para los voluntarios de la fundación y para los nuevos amigos que había encontrado en esta etapa de mi vida. Personas genuinas, honestas, que valoraban mi compañía por quien era yo, no por lo que podían obtener de mí. Mis nietos fueron la parte más dolorosa de toda esta transformación. Los niños, que no tenían culpa de las decisiones criminales de sus padres, habían quedado atrapados en el medio de una guerra que no entendían completamente. Rafael, desde la prisión, les había llenado la cabeza con resentimiento hacia mí, diciéndoles que la abuela había sido cruel e injusta con su familia. Pero cuando cumplieron 9 y 11 años, comenzaron a hacer preguntas más inteligentes. «Abuela», me preguntó mi nieto mayor durante una de las visitas supervisadas que el tribunal había autorizado, «¿por qué papá y tío Francisco están en la cárcel? Mamá nos dice que fue porque tú los acusaste de cosas que no hicieron, pero los otros niños en la escuela dicen que ellos te robaron dinero». Decidí ser completamente honesta con ellos, usando palabras apropiadas para su edad, pero sin endulzar la realidad. «Mis amores», les dije, «su papá y su tío cometieron errores muy graves. Trataron de quitarme mi casa y mi dinero sin mi permiso, y eso se llama robo. Cuando alguien roba, tiene que ir a la cárcel para aprender que eso está mal, sin importar si es familia o no». «¿Pero por qué ellos hicieron eso?», preguntó mi nieta menor, con esa inocencia que me partía el corazón. «Ellos no te querían». Esa pregunta me tomó varios minutos para responder, porque yo misma había luchado con esa duda durante meses. «Amor mío», finalmente le dije, «yo creo que ellos sí me querían, pero querían mi dinero más de lo que me querían a mí. Y cuando alguien quiere las cosas más que a las personas, toma decisiones muy malas». Los niños gradualmente comenzaron a entender que su abuela no era la villana que sus padres habían pintado, sino una mujer que se había defendido de un ataque injusto. Durante las visitas, me contaban sobre la escuela, sus sueños, sus miedos, y yo trataba de llenar el vacío emocional que la ausencia de sus padres había dejado en sus vidas. «Abuela», me dijo mi nieto mayor en una de nuestras últimas visitas, «cuando sea grande, quiero ser abogado para ayudar a las abuelitas como tú, para que nadie más tenga que pasar por lo que tú pasaste». Esas palabras me llenaron de una esperanza que no había sentido en años. Tal vez, de toda esta tragedia familiar, podría surgir una nueva generación que valorara la justicia y la honestidad por encima de la codicia. La reconciliación con algunos miembros de la familia fue parcial y complicada. Carmen, después de cumplir su sentencia, vino a verme con una carta de disculpa escrita a mano. «Suegra», me dijo con lágrimas genuinas en los ojos, «yo sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hicimos. Pero quiero que sepa que durante este año he tenido mucho tiempo para pensar, y me doy cuenta de que usted tenía derecho de defenderse de nosotros. Nosotros no éramos su familia, éramos sus enemigos». Su arrepentimiento parecía sincero, pero el daño había sido demasiado profundo para una reconciliación completa. Le permití visitas limitadas con supervisión para mantener algún tipo de relación con mis nietos, pero nunca volví a confiar en ella completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Francisco y Rafael escribieron cartas desde la prisión, pero sus disculpas sonaban más como estrategias para obtener perdón que como arrepentimiento genuino. Francisco escribía cosas como: «Mamá, he aprendido mi lección y nunca más volveré a cometer estos errores. Cuando salga de aquí, voy a dedicar mi vida a compensarte por todo el dolor que te causé». Pero sus palabras se sentían vacías, calculadas para obtener una respuesta emocional que pudiera beneficiarlo en futuras audiencias de libertad condicional. Leticia nunca se disculpó realmente. Incluso después de cumplir su sentencia, siguió insistiendo en que ella había actuado por el bien de la familia, que yo había exagerado todo, que ella solo había tratado de proteger los intereses financieros de sus sobrinos. Su orgullo y su resentimiento habían echado raíces tan profundas que era incapaz de reconocer la magnitud de su traición. Al final, me di cuenta de que la mayor victoria no había sido legal o financiera, sino personal. Había recuperado mi autoestima, mi independencia, y mi fe en mi propia capacidad de juicio.
Durante meses, ellos me habían hecho dudar de mi propia cordura, me habían hecho sentir como una anciana inútil e incapaz. Pero al final, había demostrado que era más inteligente, más fuerte y más resiliente de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana, veo a la mujer que mi abuela Graciela quería que fuera, fuerte, digna, independiente y capaz de defenderse de cualquier injusticia, sin importar de dónde venga. Veo a una mujer que prefirió la soledad honesta sobre la compañía traicionera, que eligió la justicia sobre la paz falsa, que defendió su dignidad aunque le costara perder a su familia. A todas las mujeres de mi edad que puedan estar pasando por algo similar, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejas para pelear por lo que es suyo. Nunca están demasiado solas para buscar justicia. La familia verdadera no es la que comparte su sangre, sino la que respeta su dignidad. A veces, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero o propiedades, sino el ejemplo de que una mujer puede ser fuerte hasta el final, que puede defenderse de cualquier abuso, y que puede convertir su dolor en la fuerza que protege a otros que están pasando por el mismo sufrimiento. Mi abuela Graciela estaría orgullosa.